Lo primero que quería consultarle es la lectura que tiene sobre esta resolución en primera instancia del Poder Judicial que determina que el señor Castillo tendría que recibir esta pensión vitalicia. Mira, en principio me parece que la sentencia que ha expedido el juez adolece de un defecto muy importante, que es la aplicación errónea de una resolución expedida por un órgano administrativo del Congreso en la que se le concede pensión vitalicia al señor Fujimori. El señor Fujimori no tenía derecho a pensión vitalicia porque la ley que trata sobre esa materia, la ley 26.519, señala en su artículo segundo de manera expresa que la pensión vitalicia queda condicionada en su otorgamiento a que saliera una resolución judicial en la que se absuelva a un presidente de la República luego de una acusación constitucional aprobada por el Congreso. En el caso del señor Fujimori, no solamente existía una acusación constitucional, sino que como consecuencia de las varias acusaciones constitucionales, el señor Fujimori no fue declarado inocente, sino culpable. Por esa razón, al señor Fujimori nunca le debería haber correspondido la pensión vitalicia. Se le otorgó la pensión vitalicia el mismo año en el que él fallece, el mes de julio. Él fallece el mes de septiembre, pero ese otorgamiento fue otorgado no por la mesa directiva, sino por un órgano administrativo del Congreso. El juez lo que hace es utilizar el argumento administrativo del otorgamiento indebido de la pensión vitalicia al señor Fujimori para equipararlo al caso del señor Castillo. El señor Castillo también incurre en la misma prohibición de recibir pensión vitalicia de acuerdo al artículo segundo de la ley 26.519. Entonces, si el juez, desconociendo el texto clarísimo y expreso de la norma, se basa en un precedente equivocado, que en realidad no tiene la naturaleza del precedente, porque un precedente en contra de la ley no es un precedente, si es que eso es lo que hace el juez y desconoce la ley, el juez incurre en la comisión de un delito, el delito de prevaricato, que supone la, la no aplicación de una norma vigente en el Perú. Entonces, en nombre de la supuesta desigualdad, lo que está haciendo el juez es invocar un caso en el que se aplicó indebidamente la posibilidad de otorgar una pensión vitalicia a quien no le correspondía de acuerdo al texto expreso de la ley. Ese es el caso. El juez ha errado en su interpretación del sustento jurídico y por lo tanto ni el señor Fujimori ni el señor Castillo tienen derecho a la pensión vitalicia por estar ambos incursos en la prohibición que señala explícitamente ese artículo segundo de la ley 26.519. De acuerdo. Y en este caso, lamentablemente ahora en el Congreso, pues cuando se les consulta sobre este tema, los parlamentarios hablan que fue una coyuntura distinta, que el señor Fujimori fue indultado, pero esto no borra los antecedentes y las condenas que pesaban sobre él. Entonces, hay mucha justificación en ese sentido. Y yo quería consultarle sobre ese punto. Eh, es un error en todo caso, como usted decía, comparar este antecedente del señor Fujimori para decir que no hay un derecho de igualdad, porque es parte del argumento de esta resolución. Así es, el señor Fujimori no tenía derecho a la pensión vitalicia. Es más, el argumento que señala que el señor Fujimori fue indultado eh, está utilizando equivocadamente la naturaleza de dos instituciones. No es lo mismo el indulto que la amnistía. En la amnistía tú borras por completo la comisión del delito. Una amnistía podría sí justificar que ocurriera lo que se le otorgó al señor Fujimori, porque se borra el delito. No obstante existir la contingencia que prevé el artículo segundo de la ley 26.519. La amnistía no es lo mismo que el indulto. En el indulto solo se perdona
la continuación de la condena que se aplica a una persona que ha sido condenada. En el caso del señor Fujimori, él fue condenado. El indulto todo lo que hace es perdonarle la continuidad de la condena que él sufrió con pena de cárcel o con pena de mantener su condena dentro del ambiente familiar. Entonces, no corresponde tampoco ese argumento. El señor Fujimori no tuvo derecho a la pensión vitalicia porque en su caso no solamente hubo una acusación constitucional, sino que como consecuencia del proceso judicial derivado de la acusación constitucional, el señor Fujimori fue condenado más de una vez por la comisión de delitos. Entonces, a él no le correspondió. Si no le correspondió, obviamente tampoco le corresponde al señor Castillo. Lo que hace el juez en este caso es desconocer la naturaleza de la ley y la racionalidad que existe para no otorgar pensiones vitalicias, considerando adicionalmente que la pensión vitalicia no es un derecho fundamental, es una prerrogativa, que no es lo mismo que un derecho fundamental. Las prerrogativas se otorgan en función del cargo, se otorgan en función de la naturaleza de una institución que es la presidencia de la República, no por una persona, no se trata del derecho de una persona, se trata de la prerrogativa que le corresponde a quien ha ocupado un cargo. ¿Qué cargo? El de presidente de la República. Ese es un segundo error que también comete el juez que indebidamente trata de aplicar por analogía una resolución legislativa que equívocamente le otorga la pensión vitalicia al señor Fujimori. Se viola también la autonomía, hablando, porque el Congreso, digamos, es la facultad del Congreso otorgar este beneficio y ahora con una resolución exhorta que lo haga, aunque entiendo que va a ir por un recurso de apelación y que eso va a demorar todavía un proceso. Mira, desde el punto de vista jurisdiccional, probablemente el Congreso tendría que desconocer la denegatoria que realiza respecto del otorgamiento de la pensión vitalicia. Pero si va a apelar, la apelación puede suponer que quede temporalmente sin efecto la aplicación de esa sentencia. Las apelaciones pueden tener un efecto que supone la no aplicación inmediata de esa sentencia, sobre todo cuando se trata de una argumentación errónea. Ese juez ha cometido un delito, el delito de prevaricato, porque ha supeditado, por analogía, una decisión administrativa cuando existe una norma expresa de mayor jerarquía que señala que no se debe otorgar la pensión vitalicia. De acuerdo, doctor, le agradezco la disposición. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.